Bueno, ahora sí, ¿van entrando? Sí, listo. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Ya pongo el video. Eh, lo que pasa es que lo pausé porque si no se iba a ver mi cara buscando los PDF y todo, y no es muy lindo encontrar a alguien buscando algo. No sé, se debe ver bastante raro. Así que le sacaré el video. Bien. Bueno, de hecho ahora estoy haciendo eso, estoy mirando por el PDF. ¿Qué tal? Bien, bueno, ¿qué tengo para decir? Primero, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va eso? Vamos a ver la ventana de chat, por si escriben. ¿Cómo han estado con los trabajos? ¿Y cómo les está yendo? ¿Qué problemas se les están presentando? ¿Con qué se les puede dar una mano? Primero empecemos por ahí, por ese lado. Antes de que me ponga a dictar. Yo tengo problemas con el tema de los afijos. Bien, bien. Ese es el tema justamente con el que tenemos que trabajar hoy. Así que está perfecto. Bien. ¿Alguien más tiene el mismo problema? Porque hoy vamos a hablar de las categorías gramaticales, tipos de palabras y de los tipos de afijos. O en realidad de los distintos morfemas, la clasificación de morfemas. Y dentro de esa clasificación está obviamente los afijos. Así que bueno, bien. Bueno, Vale Corso dice, ¿qué problema será? A ver, que lo escriba. No, perdón, el mismo que dijo Eda, los afijos. Ah, bien, Hasta que perfecto. preguntó si alguien más Listo. tenía problemas, le puse que yo. Bien, perfecto, perfecto. Bien. Listo. Bueno, entonces, bueno, paso a compartir la pantalla, así vamos con Ofelia Cobasi. Yo sé que la lectura de Cobasi es bastante pesada, tiene algunas cosas que por ahí complican la vida, pero es de lo más completo que hay, o sea, en muchos de los aspectos es bastante completa. Así que bueno, a ver. Además, así no se me ve mi cara, no me gusta que se vea mucho mi cara. Bien. El comentario gramatical. Acá está. Bueno. Me imagino que alcanzan a ver. Entonces, el primer tema, que estaba en relación con el trabajo que habían leído, que ya me imagino que debe estar ahí como pispeando o viendo cómo hacerlo, tenía como tema las conexiones sintácticas. O sea, ustedes tienen que trabajar y leer las conexiones sintácticas. ¿Qué son las conexiones sintácticas? En muy pocas palabras, las conexiones sintácticas son una muestra en nuestra lengua de la relación que existe entre la interfaz sintáctica y morfológica. La sintaxis hemos visto que abarca la estructura, digamos, de las y las combinaciones, digamos, dentro de una lengua que forma los sintaxis, mientras que la morfología llega a la palabra, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? En las conexiones sintácticas se presenta la relación entre un término y otro a nivel morfológico. Pero, como es una relación entre palabras, se conoce como conexiones sintácticas. De esas conexiones hay algunas que me interesan muchísimo, particularmente la primera, por algo Ofelia lo coloca adelante, como es la concordancia, ¿sí? ¿Qué pasa con la concordancia? ¿Por qué es importante? Porque justamente en la concordancia se van a dar muchas de los fenómenos que vamos a ver a nivel sintáctico. Cuando veamos análisis sintáctico es donde más vamos a tener que recurrir, particularmente en un principio, porque uno cuando comienza a analizar sintácticamente busca, no sé si se acuerdan, pero busca si es que tiene verbo o no la oración, y si tiene verbo, el verbo nos indica en nuestra lengua quién es el sujeto automáticamente por su información morfológica. Entonces, acá en la concordancia, justamente se da la relación que nosotros vamos a tener que ver mucho, particularmente los primeros grados de análisis. Aunque se da en otros, pero principalmente me interesa el primero y el segundo grado. Entonces, acá dice que es la manifestación de un miembro de una categoría en dos o más constituyentes de una construcción sintáctica caracterizándola. O sea, ¿qué quiere decir? Yo voy a tener dos términos
Y en esa relación que se establece, ese lazo que se establece a partir de lo morfológico, digamos, una de las dos generalmente funciona como núcleo en algunos de los casos, y entonces ese va a caracterizar a toda la construcción. Entonces acá, obviamente se está hablando de categorías, o de algunas de las categorías morfológicas, y no sé si ustedes alcanzan a ver que gallo blanco, o sea, obviamente gallo es el núcleo, entonces es esta la palabra que va a conllevar la marca principal, y el adjetivo que va a duplicar, por así decirlo, o que va a también manifestar la marca de concordancia con ese núcleo, nos caracteriza la construcción como masculina. Mientras que en el caso del segundo ejemplo, gallina blanca, obviamente, ejemplo bastante simple, porque si no se puede partir de simple, no sería lo complejo, me caracteriza, digamos, la construcción como femenino. Ahora bien, esta concordancia se da en otros aspectos, no solamente a nivel de género y de número, porque en este caso, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero es femenino y singular, ¿o no? Disculpen, soy zurdo y estoy escribiendo con la derecha, me cuesta un montonazo. Entonces, es femenino y también es singular. Ahora bien, en el caso de los verbos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, los niños corrieron por el parque, una oración muy de laboratorio, que tal vez ustedes han escuchado alguna vez en el secundario, tengo un verbo que me manifiesta unas categorías gramaticales que también están presentes en el sujeto. ¿Cuáles serían esas categorías gramaticales? En el caso de los niños corren por el parque o por el bosque o por donde fuere, a ver, lo voy a escribir como para que Número y tiempo, ¿no? ¿Mm? Número, tiempo y caso. No sé, porque en el caso del sujeto, ¿cuál sería el caso? Ah. em, Los niños corren, por ejemplo, ahí, punto. En esta construcción, yo tengo dos tipos de concordancia que se establecen. Por un lado, en la palabra niño, ¿sí? No sé si, a ver, vamos a poner esto, ahí está. El caso de niños y los. Ahí es masculino y plural. Pero ¿qué pasa? En esa relación de género y número, va a repercutir en el verbo, o por lo menos va también a conectar al verbo, pero a través de otro tipo de concordancia. La concordancia está en que el verbo está en tercera persona del plural. Y los niños es una referencia que está en qué persona y en qué número. Está en tercera persona del plural. O sea, justamente en ese ejemplo, los niños estaría un tipo de conexión sintáctica y los niños corren estaría el otro tipo de conexión sintáctica, o digamos, es el mismo tipo, mejor dicho, de conexión sintáctica, pero es nuevamente una concordancia en otro sentido. En el primer caso yo tengo número y género. Lo alcanzan a ver, los niños coinciden en número y coinciden en género, o sea, son masculinos y son plurales. Y corren, es el verbo, está concordando esa referencia, que sintácticamente va a funcionar como sujeto, está concordando con el verbo en número y en persona, porque es plural y porque es tercera Profe, persona. entonces el género yo lo saco en base, o sea, yo en realidad supongo que al terminar en o tener o es género masculino, porque a mí, por ejemplo, me puede pasar que yo pienso los niños en realidad en general, o sea, niños y niñas. Bien, bien, bien. Es que ahí, muy buena pregunta, pero ahí, ¿cuál es el problema que se presenta? Es que se está confundiendo el género del objeto o del sujeto de la referencia con el género gramatical. No sé si me explico. O sea, una cosa es el género gramatical, que es, digamos, puede ser masculino, femenino, neutro, en, Sí. y otro es el género del
objeto, o el género gramatical, mejor dicho, el género que la lengua me permite a mí colocar para esa mención o esa referencia. Bien, bien, bien. Porque si fuera por eso, nosotros en castellano, ¿cómo podemos decir la mesa o la moto? ¿Por qué la? ¿Por qué femenino? O sea, Ah, bien, bien, bien. o sea, le tenemos que, obviamente, que hay una relación, lo que vos planteás, me parece que sería tema hasta para otra clase. Y hay culturas que, por ejemplo, esto se estudia también, que tienen género para prácticamente todo, absolutamente todo, por ejemplo, hasta las piedras. Por ejemplo, el com, que es una lengua del norte, que los com son los mal llamados tobas, ¿sí? Lo voy a escribir al nombre para que lo busquen. Tobas. Tobas en realidad está mal porque es el nombre que le ponen los guaraníes a ellos. Habitan en Formosa. Y los com, si mal no recuerdo, ellos tienen masculino y femenino hasta para las piedras, por ejemplo. Hay piedras que para ellos, para su cultura, son femeninos, y piedras que son masculinos. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo veo una piedra y sigue siendo, en castellano, sigue siendo femenino, la piedra. O sea, igual le puse un género. Y en inglés, ustedes saben que no tiene ningún género. O sea, The Rock. Bueno, a menos que aparezca Dwayne Johnson, ¿no? Bueno, entonces, más o menos está claro, ¿sí? ¿Seguimos con esto? Sí, sí. Bien, perfecto. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver el mouse. Ah, voy a borrar porque si no se complica todo. Para que no quede todo manchado. Bien. Cosa que en la vida real no me pasa porque soy muy desprolijo. Bien. A ver. Bien. Vamos a tener que correr la ventana de acá porque si no molesta este lado. Ahí está. Bueno, entonces, los otros tipos de conexiones sintácticas. La concordancia reaccional, ¿sí? ¿Qué es básicamente la concordancia reaccional? Para que no se hagan mucho lío, no se rompan la cabeza, esto es cuando está exigido, tendré que haber metido otro color, esto es cuando está exigido por el verbo o por uno de los constituyentes. O sea, uno de los constituyentes exige, rige, de ahí viene justamente lo reaccional, a otro, el género o, digamos, el número del otro constituyente. Por ejemplo, en el caso de árbol alto, árbol termina en una L, entonces para nosotros no tiene la marca, como vimos la vez pasada, no tiene la marca de femenino ni de masculino. Sin embargo, el artículo que le tengo que colocar, o el determinante, o un adjetivo, un modificador directo, va a estar en masculino y en singular, ¿sí? Yo sé que no puedo decir árbol alta, como dice el ejemplo, o decir, no sé, sal fino, ¿bien? A menos que por sal esté indicando, digamos, o mandando a alguien que se vaya, entonces sal fino de aquí. Bueno, fuera de eso. Entonces, esa sería la concordancia reaccional, porque se establece, digamos, la relación necesaria entre un término y el otro término a partir de las categorías gramaticales, ya sea número, tiempo, modo, género, y ese término le va a imprimir o le va a exigir al otro término que tenga dichas categorías, o directamente no lo va a exigir, pero en esa relación la que funciona como núcleo es la que va a caracterizar a toda la construcción. Luego tenemos la reacción, pura directamente, reacción o régimen, que, a ver, voy a salir de esos ejemplos porque si no son ya bastante usados. Pero acá dice que es cuando la categoría de un miembro es exigida, regida. A ver, se me pasó. Es que quería dejarlo justo y por dejarlo justo se me fue. A ver. Disculpen. O sea, moví muy rápido y se fue. Ahí está. Ahí está. Entonces, es exigida, es regida por el otro. ¿Sí?
A ver, hay... en estos ejemplos me gusta más otro. Hay verbos, por ejemplo, que exigen sí o sí la presencia de una preposición. Ahí hay una reacción. Y se exige un tipo de circunstancial. Por ejemplo, el verbo carecer. Donde ustedes lo utilizan, van a ver que aparece una preposición ahí. A ver, ¿a quién se le ocurre una oración con carecer? Carecer de. ¿Ven? O sea, sí o sí va a aparecer el de. Esa es una reacción, es un régimen que está impuesto por ese verbo, ¿no? Entonces la categoría regida no caracteriza la construcción. ¿Ven? O sea, no es que la caracterice, no es como en los casos anteriores, sino que acá directamente se rige. ¿Cómo? Ah, es que alcancé a sentir algo y después se cortó. Bueno, después, referencia externa. Yo voy a ir más rápido porque en realidad son bastante sencillas. A mí la que más me interesaban eran las primeras. Cuando hay referencia externa es cuando, por el sentido, en una forma de caracterizar una construcción, con una categoría morfológica que aparece en un solo constituyente sin estar regida. O sea, acá tiene que ver con cuestiones contextuales, ¿no? ¿Sí? O sea, sin lugar a dudas, este es un recurso muy utilizado por un escritor, no sé si lo han escuchado, si alguna vez lo vieron, recomiendo 1000 veces escucharlo por la radio a las noches, generalmente lo hago yo, que es a Alejandro Dolina, ¿sí? Y él utiliza mucho este recurso, ¿no? De la referencia externa. Entonces, claro, como uno está escuchando, no se da cuenta o sea, él sí lo sabe, obviamente, y hay como un juego ahí en eso, que uno no puede verlo, entonces él, al utilizar esos determinantes, la, automáticamente puede significar un montón de cosas, ¿sí? En ese momento. Bueno, la correlación, a ver, si Pedro viene esta tarde, me quedo. ¿Qué pasa con la correlación? La utilizamos muy seguido, de hecho también nos sabemos, no sé si confundir, pero a veces hay la utilización particularmente en los tiempos condicionales, suele escucharse que por ahí se usa de una manera bastante extraña, que eso llevaría a un estudio bastante largo, en donde se coloca el condicional delante. Si, por ejemplo, en una entrevista hace unos días, alcancé a escuchar que el entrevistador le preguntaba al entrevistado, si usted podría desear algo, ¿cómo podría? O sea, si Sí, usted pudiera, es verdad. yo Pasa podría. mucho. Sí, 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 sí. En vez de usar el modo subjuntivo, por ejemplo, si yo pudiera, si usted pudiera, o directamente en presente, si podés hacer tal cosa, te quedarías, por ejemplo. Bueno, entonces la correlación se da ahí, justamente, en que hay en este caso, una relación entre dos constituyentes que están necesitados, sí o sí, uno del otro, y que las categorías gramaticales utilizadas por uno van a ser necesarias para el otro y que no pueden existir otras. O sea, sí o sí puede haber una gama o un abanico de posibilidades, pero no todas. Por ejemplo, en el caso de, si Pedro viene esta tarde, me quedo. Fíjense la relación entre pasado y futuro, aunque sea hipotético, ¿no? Si Pedro viene, me quedo. Es, viene, presente. Quedo, presente. Si dice, si viene esta tarde, me quedaré. O sea, es presente y futuro. Pero yo no puedo utilizar el presente y el pasado. Y fíjense que señalé para atrás, ¿no? Cuando dije pasado. Eso también es interesante. Lo mencionaré de última, si se acuerdan, el día jueves. Porque era el futuro, lo señalamos hacia adelante, el pasado hacia atrás. Pero bueno, cuando hablemos de las categorías de los verbos. Entonces, yo sé perfectamente que puedo utilizar el presente en la primera estructura con el presente en la segunda, el presente en la primera con el futuro en la segunda, pero no puedo utilizar el presente en la primera con el pasado en la segunda. Porque ahí la correlación queda
perdida, ¿sí? O no se da directamente. ¿Vamos bien? Bueno, vuelvo a sacar la pantalla de acá, la pestaña del chat del... Bueno. A ver, bueno, yo dije que quería ir rápido, quiero terminar con esto. Bueno, la congruencia es la categoría morfológica flexional de un constituyente que es especificada o anulada por el otro constituyente que no entra en paradigmas flexionales. Fíjense lo que pasa acá. O sea, hay una coincidencia, o la congruencia viene a ser algo así como justamente la coincidencia o confluencia de elementos. Entonces, en este caso, ahora escribo lo que sucedió. ¿La anterior? Es parecida, exactamente. Pero la diferencia está en que no hay como una regla que esté impuesta. Porque, por ejemplo, ahora escribo lo que sucedió. Después en el otro ejemplo puede decir, mañana te escribo. O sea, fíjense, no hay una correlación, porque ahí tiene, mañana es el futuro, te escribo es presente. Del mismo modo que también podemos encontrar que en una narración de algo que sucedió en el pasado, está anclada en un presente, por ejemplo. O Claro. una narración que está en presente automáticamente utiliza los verbos en pasado, y sin embargo hay coherencia y no hay ningún problema. O sea, con decir ahora te escribo o mañana te escribo. Con decir mañana te escribo, de hecho el ya salgo, o sea, ¿quién de ustedes no dijo alguna vez esa frase y salió después, como 10 horas después? Estoy saliendo. O ni hablar de una frase bien cuyana, bien sanjuanina, que es, a ver, la escribo para que la puedan leer. Te voy diciendo. Ay, genial. Para mí es una frase hermosa. Somos los únicos que podemos emplear todos los tiempos en una oración. Ya me voy a ir yendo. Es interesante porque, por muchas razones, ¿no? O sea, a ver, vamos a sacar eso. Por muchas razones, de hecho, esto lo vamos a ver después. Uy, me olvidé de poner el marcador, ahí está. Resulta que esta frase tiene, a ver, vamos a poner el marcador, ahí está. Tiene una construcción con el verbo ir, pero que es una construcción de frase verbal, ¿sí? Y después tiene otra, que es esa. O sea, lo que se ha hecho es agregar o amalgamar, por así decirlo, dos frases verbales. Y lo peor de todo es que encima se hace con el verbo ir. Entonces lo tiene 3 veces. Lo tiene una, 2, lo tiene 3. ¿Sí? Entonces, lo cual lo hace bastante interesante, porque no hay redundancia, o sea, ninguno de nosotros dice, che, pero eso se escucha mal. No, en realidad, para nosotros está perfecto. No es un pleonasmo, ¿sí? Claro, porque es como que yo en el presente estoy diciendo que me voy a estar yendo. Es que además, En un futuro, digamos, cercano. además el verbo ir más la preposición a más un infinitivo simboliza para nosotros el futuro, ¿sí? Claro. Esto es también para una conversación más larga, me parece que lo voy a dejar para el día jueves, pero por ejemplo, voy a comprar, para sacar el ir, ¿no? Eso para nosotros es el futuro. De hecho, si un niño conjuga, la maestra, la profesora lo manda a conjugar en futuro, si un chico pone voy a comprar, vos vas a comprar, él va a comprar, tendría que aceptárselo, cosa que no siempre pasa. Porque es correcto, es el futuro para nosotros. Está conjugándolo bien. Lo que pasa es que es una frase verbal. Y tiene detrás un montón de cuestiones culturales que el día jueves, si quieren, se los comento. ¿Sí? Pero no es el tema de la clase de hoy. Entonces, ¿seguimos? ¿Sí? Bueno. Sí. Uy, con qué ganas que se escuchan, che. Bien. Categorías morfológicas del español, de nuestra lengua. ¿Cuáles son esas categorías morfológicas? Las hemos mencionado, yo la vez pasada creo que las anoté. Género, que tenemos 2 géneros gramaticales principalmente, y
el neutro se manifiesta nada prácticamente. Son muy pocas palabras en castellano que manifiestan el neutro. Entonces, básicamente lo que refiere a sustantivos y adjetivos solamente admiten la clasificación de masculino o femenino. ¿Sí? No me voy a meter en cuestiones de historia de la lengua, tal vez el año que viene, pero en historia de la lengua sí, el año que viene vemos algo, pero bueno, no importa. No lo voy a dejar de lado de ese tema. Entonces, tenemos esos dos géneros. Los números, saquen la cuenta que nosotros tenemos dos números, singular o plural. Hay otras lenguas que esto no es universal, no se crean que esto sucede en todas las lenguas. En otras lenguas, por ejemplo, aparece el singular, el dual y el plural. O sea, ¿qué quiere decir? Que para esa lengua, singular, uno, dual, cuando son dos objetos, pero si son más de dos, ese recién es el plural. Otro tipo de lenguas tienen singular, dual, trial y plural. O sea, para esa lengua, para los hablantes de esa lengua y que utilizan esa gramática, existen esas tres denominaciones, o sea, o esas tres marcas morfológicas que me indican si es un objeto, dos objetos, tres objetos o más de tres. Que eso viene a ser el plural. ¿Estamos bien? Sí. Luego, Sí. la persona. ¿Cuál es la persona? ¿A qué refiere la persona? Primera, segunda, tercera. Exacto. Claro. Primera, segunda y tercera. ¿Y a qué hacen referencia? La primera, la segunda y la tercera. A yo, tú, él o ella. ¿Y quién sería yo? El yo es quien habla. Bien. La segunda es a quién se habla. Y la tercera es, obviamente, de quién se habla. ¿Sí? Ah, bien. Bien, bien. Esto tampoco se da en todas las lenguas, ¿sí? De hecho, la tercera persona es también llamada la no persona. Sí. Esto leí porque, Sí, ¿por qué? sí, Bueno, a ver, la primera es muy obvio, porque tiene que ver con la persona hablante, y cuando uno habla, utiliza el lenguaje y tiene que sí o sí posicionarse enunciativamente en un aquí, en una ahora, con una intención determinada y queriendo provocar un efecto. Obviamente, si habla, se comunica con alguien, entonces ahí surge la segunda, que sería ese tú al que se le habla. Pero la tercera, ¿qué pasa? La tercera es, como es de quién se habla, en realidad está fuera del lenguaje, está fuera de la comunicación, está fuera de esa intervención entre dos interlocutores. Es casi un objeto. De hecho, claro, porque ya no necesariamente es una persona, sino también de qué se habla. exacto. De hecho, en sus comienzos viene, lo voy a anotar así, ¿lo alcanzan a leer? Bueno, eso en latín significaba algo así como esto. ¿Sí? Esta, esto, más o menos. ¿Sí? Estaba cerca del. Y lo tendría que poner con la tilde porque si no. Porque son pronombres. Son pronombres. Pero en latín eran pronombres demostrativos. ¿Sí? O sea, imagínense, en latín significaba esto. Era directamente lo que estaba. Y perdón, ni siquiera significaba esto, discúlpeme. Significaba eso. Eso, claro. Es más lejos todavía. Claro. ¿Sí? Entonces, imagínense que en sus comienzos el artículo va a sufrir una serie de transformaciones por las cuales va a pasar de ser un objeto, mejor dicho, un demostrativo de tercera persona, para incorporarse como un pronombre personal y como una categoría. Se tiene que crear una categoría en el lenguaje que permita colocar eso que significa persona. O sea que imagínense que hoy en día nosotros cuando queremos, qué sé yo, discriminar a alguien o estamos discutiendo, por ejemplo, hay tres personas involucradas,
generalmente no le hablo a esa tercera, o la coloco como tercera persona, para no hacerla participar, ¿sí? Claro. Ujú. O utilizo incluso el pronombre este, O me ¿sí? refiero en Porque realidad a esa esta, persona con el este. Ah, sí. o utilizo la tercera persona y el pronombre tercera y digo, sí, porque esta me dijo Sí. tal cosa. O ni hablar de esto, ojo, se utiliza esto me dijo. Esto lo está colocando ya en un nivel de cosa total porque es neutro, o sea, peor, ni género tiene. Entonces, no es algo nuevo, sino que es algo muy antiguo. Y bueno, y el castellano en esto fue innovador y nos dio la tercera persona que es de quién se está hablando. Pero en sus comienzos debe haber sido bastante jodido para alguien ser tratado como cosa mientras se estaba hablando de él, ¿no? Bueno, entonces, vamos a borrar para que no interrumpa la visión. Bien. Entonces, seguimos. El caso. ¿Qué pasa con el caso? Bueno, no sé si lo han alcanzado a ver. Esta sí me quería detener un poco porque es un tanto jodido. El caso es un tanto jodido. ¿Qué es lo que han podido leer ustedes del caso? ¿Qué han entendido? ¿Qué tienen en cuenta? ¿Qué han visto? Que, o sea, que el caso en realidad es como un pronombre, no sé si un artículo, sino bien, bueno, es un pronombre que me indica a qué se está refiriendo. Bien. O sea, es lo El mismo caso, que el demostrativo. bueno, ahora la pregunta. ¿El caso es un pronombre o es una categoría morfológica en relación con los pronombres? Eh, Bueno, ahí viene. Pero es una puede ser, categoría en puede ser relación las a los dos pronombres. cosas, ¿no? A ver, se mezcló ahí el audio. ¿Qué decía Jorge? Perdón, puede ser las dos cosas. Bueno, a ver, en realidad, no, estrictamente el caso, y de hecho, si ustedes le prestan atención, se están comiendo la lectura. Miren lo que dice ahí. Sí, dice categoría de los pronombres personales. Listo, ya está. Estaba ahí. ¿Sí? O sea que en realidad el pronombre vendría a ser una categoría y dentro de la categoría, o sea, pronombre es el caso. Claro, en realidad, el caso era una categoría, es una categoría muy antigua, ¿sí? Ujú. Derivada de lenguas muertas, como el latín, y el griego, ¿sí? El caso nos indica, voy a poner el ejemplo que puse la vez pasada. Ay. Ahí está. Voy a poner el ejemplo de la clase pasada, ¿sí? El latín tenía una serie de desinencias o determinaciones, igual que el griego, que me indicaban en qué posición de la oración o como qué función sintáctica estaba trabajando un sintagma determinado, ¿sí? Entonces, no era lo mismo decir, por ejemplo, en latín, no era lo mismo decir rosa a decir rosa, lo voy a poner así porque es muy simple, o decir rosam. En latín, esa terminación diferente, esa desinencia, era la que nos indicaba qué posición sintácticamente estaba ocupando esa palabra dentro de la oración. Entonces era muy fácil analizar sintácticamente, ojo, a un nivel muy básico, ¿no? ¿Por qué? Porque rosa era cuando funcionaba como sujeto. O sea, yo decía, por ejemplo, la rosa es bella, ¿no? Rosa pulcra est. Rosa pulcra. Vamos a ver si me acuerdo más o menos así. Entonces, acá funcionaba como sujeto. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? Si funcionaba como un modificador indirecto de algún sujeto, por ejemplo, domina rosae pulcra est. Ahí sería la señora de las rosas, o la señora de la rosa es bella. O sea, ahí se está refiriendo a la señora.
y de la rosa viene a ser esa palabra. Y por último, a ver, rosan es cuando funciona como objeto directo. Entonces, por ejemplo, a ver qué podría ser con domina y rosa. Domina, movet, ahí está. Lo vamos a poner parecido a la sintaxis. Sum, movet. Ahí está. O con movet. Bueno, no importa. La señora mueve a la rosa. O movió, si lo cambio ahí podemos cambiar el verbo y podemos ponerlo en pasado. Bueno, entonces, eso vendría a ser el caso, en latín. Pero ¿qué pasaba? En castellano nos ha quedado solamente muy pocas palabras. Y yo digo que la única palabra en la que nos ha quedado el caso es justamente el pronombre personal. Pronombre, en los pronombres personales. ¿Sí? Que en otras lenguas no hay, no existe esto. Esto existe porque justamente en griego era igual y en latín también. ¿Sí? Y entonces, si ustedes le prestan atención, quiero que miren parte del texto. Vamos a buscar a ver algún tipo de subrayado. Ahí está. Fíjense. La primera, caso, sujeto o nominativo. ¿Sí? Ahí es cuando funciona como sujeto. ¿Bien? Si ustedes miran, a ver, caso objetivo. Bien, cuando funciona como objeto directo. Caso terminal o prepositivo. Y ya me iba a detener algunos de los ejemplos para que los noten. Y el último, el caso predicativo, que aparece en un solo lugar, que es con el verbo ser, y está acá. ¿Sí? Que es un lo invariable. O sea, ese lo no va a variar, por más que sean sujetos u objetos femeninos, plurales, sigue siendo lo. Ese lo, en la respuesta, ha quedado ahí, digamos, muy marcado. De hecho, obviamente deriva de un neutro. ¿Sí? Y por eso quedó así. Pero los que me interesan son los tres primeros. Fíjense, como sujeto o nominativo, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, que es el que se utiliza para conjugar los verbos. Es el que funciona como sujeto de la oración. Es el nominativo. Por ejemplo, yo salí, vos, ahí no está nombrado porque esto sí es otra de las cosas que le podríamos criticar a Ofelia, porque justamente dice tú, y perdón, pero nosotros ¿en qué país estamos? Debería decir vos, y utiliza el tú. Entonces, yo, vos, tú, usted también podría ser, son los nominativos. ¿Sí? Funcionan como el sujeto de la oración. Después tenemos el caso objetivo. ¿Cuándo se transforma en objetivo? Se transforma en caso objetivo cuando está funcionando como un objeto directo. Ustedes miren el verbo y se van a dar cuenta. A ver, ¿le viste? No, ese suena... a ver, perdón, pero esto es un... Lo voy a tachar. Eso es un leísmo. ¿Sí? Bueno, no vamos a tachar todo para que se vea. Eso es un leísmo. ¿Sí? Es muy español, muy español. Lo utilizan los españoles. Y también en la zona guaranítica se utiliza mucho. Bueno, entonces, fíjense que es lo viste, o sea, no es él viste o ella viste para referirse a esa la o ese lo, sino que directamente digo la viste o lo viste. Lo mismo sucede con te saludan, o sea, no digo saludan a tú, saludan a